¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir sin esa constante sensación de ansiedad que te persigue cada día? ¿Cómo sería despertar sin ese peso invisible en el pecho, sin esa lista interminable de preocupaciones que gira y gira en tu mente como un disco rayado? Hoy voy a compartir contigo una historia extraordinaria que cambió mi perspectiva sobre la vida para siempre y que tiene el poder de transformar también la tuya. Hace algunos años, cuando mi vida estaba consumida por el estrés, las deudas, los problemas laborales y las relaciones complicadas, tuve la oportunidad de conocer a un monje budista llamado Thich Minh An. Este encuentro no fue casualidad, aunque en ese momento yo no lo sabía. Estaba en uno de los peores momentos de mi existencia, sintiéndome completamente perdido, cuando un amigo me sugirió visitar un monasterio en las montañas. Al principio me resistí, pensando que era una pérdida de tiempo, pero algo dentro de mí me impulsó a ir. Al llegar al monasterio, lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio vacío o incómodo, sino uno lleno de paz, de presencia. Y allí estaba él, el maestro Thich Minh An, un hombre de unos 60 años con una sonrisa que irradiaba una serenidad que yo nunca había visto en nadie. Sus ojos brillaban con una sabiduría profunda, pero también con una calidez humana que inmediatamente me hizo sentir seguro. Durante los 3 días que pasé en ese monasterio, el maestro me enseñó algo que el budismo ha estado transmitiendo durante más de 2500 años, algo que revolucionaría completamente mi forma de entender la vida y las preocupaciones. Y hoy quiero compartir contigo esas enseñanzas exactamente como él me las explicó, porque sé que pueden ayudarte tanto como me ayudaron a mí. El primer día, mientras caminábamos por los jardines del monasterio, le pregunté directamente: «Maestro, ¿cómo puedo dejar de preocuparme? Mi mente no para, estoy constantemente ansioso, no puedo dormir y siento que todo está fuera de control». Él se detuvo, tomó una hoja que había caído de un árbol y me dijo algo que jamás olvidaré. Antes de aprender a vivir sin preocupaciones, primero debes entender qué es realmente una preocupación y por qué sufres. Me explicó que, según las enseñanzas budistas, el sufrimiento humano tiene su origen en lo que Buda llamó las 3 marcas de la existencia. La primera es la impermanencia, la segunda es el sufrimiento inherente a la existencia y la tercera es la ausencia de un yo permanente. Pero el maestro lo explicó de una manera tan práctica y terrenal que finalmente pude comprenderlo. «Mira esta hoja», me dijo. «¿Ves cómo está comenzando a secarse? Pronto se convertirá en tierra y nutrirá nuevas plantas. Todo cambia constantemente, nada permanece. Tu problema no es que las cosas cambien, tu problema es que te resistes al cambio. Quieres que todo permanezca como está cuando es favorable y quieres que todo cambie rápidamente cuando es desfavorable. Esta resistencia a la naturaleza misma de la vida es la raíz de tus preocupaciones». En ese momento comprendí algo fundamental. Mis preocupaciones no eran sobre los problemas reales que enfrentaba, sino sobre mi resistencia a aceptar la realidad tal como era. Me preocupaba por mi trabajo porque quería que fuera diferente. Me preocupaba por mis relaciones porque quería que las personas actuaran de manera distinta. Me preocupaba por mi futuro porque quería controlarlo completamente. Estaba en una batalla constante contra la realidad y esa batalla era agotadora. El maestro continuó: «En el budismo hablamos de lo que llamamos las 4 nobles verdades, que son la base de toda nuestra práctica. La primera verdad es que el sufrimiento existe. No lo negamos ni pretendemos que no esté ahí. Tú sufres, y está bien reconocerlo. La segunda verdad es que el sufrimiento tiene una causa, y esa causa es el apego y el deseo.
No el deseo de cosas buenas necesariamente, sino el apego a que las cosas sean diferentes de como son. La tercera verdad es que es posible terminar con el sufrimiento. Y la cuarta verdad es que existe un camino para lograrlo. Ese camino del que hablaba es lo que se conoce como el noble octuple sendero, que incluye la comprensión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Pero el maestro me aclaró algo importante. Cuando decimos correcto, no hablamos de un juicio moral rígido. Hablamos de lo que está alineado con la realidad, con la reducción del sufrimiento, tanto tuyo como de los demás. Esa tarde, durante la meditación, el maestro me enseñó la práctica fundamental del mindfulness o atención plena. La mayoría de las personas, me explicó, viven constantemente en el pasado o en el futuro. Se preocupan por lo que ya sucedió o por lo que podría suceder. Pero la vida solo existe en este momento presente. Tus preocupaciones son fantasmas de tu mente, proyecciones que creas tú mismo. Me enseñó a observar mi respiración, a sentir el aire entrando y saliendo de mis pulmones, a notar las sensaciones en mi cuerpo, a escuchar los sonidos a mi alrededor sin juzgarlos. Cuando estás completamente presente, me dijo, no hay espacio para las preocupaciones. Las preocupaciones solo pueden existir cuando tu mente está en otro lugar que no sea el ahora. Durante los siguientes días, practiqué esta técnica de meditación budista constantemente y descubrí algo asombroso. Cada vez que mi mente comenzaba a preocuparse, podía simplemente observar ese pensamiento sin aferrarme a él. Era como ver nubes pasando en el cielo. Los pensamientos venían y se iban, pero yo no tenía que seguirlos ni creerlos como verdades absolutas. El segundo día, el maestro me habló sobre un concepto fundamental en el budismo llamado la mente del principiante. Me explicó que los niños pequeños no se preocupan de la misma manera que los adultos, porque experimentan cada momento con frescura, sin cargar todo el peso del pasado y las proyecciones del futuro. Tú has acumulado años de condicionamiento mental, me dijo. Has construido historias sobre quién eres, sobre cómo debería ser el mundo, sobre lo que es bueno y malo. Y ahora te aferras a esas historias como si fueran la realidad absoluta. Me contó una historia que ilustra perfectamente este punto. Había una vez un maestro zen que recibió a un profesor universitario que venía a aprender sobre el budismo. Mientras el maestro servía el té, el profesor hablaba sin parar sobre sus conocimientos, sus teorías, sus opiniones. El maestro siguió sirviendo el té hasta que la taza se desbordó. El profesor gritó, «Ya está llena, no puede contener más». Y el maestro respondió, «Como esta taza, tú estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarte el zen a menos que primero vacíes tu taza?» Esta enseñanza fue profunda para mí. Me di cuenta de que estaba tan lleno de mis propias ideas sobre cómo deberían ser las cosas que no podía ver la realidad tal como era. Mis preocupaciones eran el resultado de esta brecha entre mis expectativas y la realidad. El budismo me estaba enseñando a soltar esas expectativas rígidas y a abrazar la vida tal como se presenta. Luego me habló sobre el concepto de desapego, que a menudo se malinterpreta en Occidente. Desapego no significa no amar, me aclaró. No significa no tener metas o ambiciones, significa no aferrarte a los resultados. Significa hacer tu mejor esfuerzo y luego soltar el control sobre lo que suceda. Significa amar sin poseer, disfrutar sin aferrarte, vivir sin la necesidad de que todo sea permanente. Me explicó que una de las principales causas de las preocupaciones es lo que el budismo llama la ilusión del control.
Pensamos que si nos preocupamos lo suficiente, si planeamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, podremos controlar los resultados. Pero la verdad es que controlamos muy poco en esta vida. Podemos controlar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos hasta cierto punto, pero no podemos controlar los resultados, las reacciones de otras personas o los innumerables factores externos que influyen en cualquier situación. Imagina que estás remando en un río, me dijo. Puedes controlar la dirección de tus remadas, puedes esforzarte por moverte en cierta dirección, pero no puedes controlar la corriente del río, las piedras en el fondo, el clima o los otros barcos. Si te obsesionas con controlar todo, te agotarás y sufrirás. Pero si aprendes a trabajar con la corriente, a adaptar tu rumbo según las condiciones, a soltar la necesidad de controlar cada detalle, entonces fluyes con la vida en lugar de luchar contra ella. Esta metáfora me ayudó enormemente. Comencé a ver mis preocupaciones desde una nueva perspectiva. No es que dejara de importarme lo que sucedía en mi vida, sino que dejé de creer que preocuparme constantemente haría alguna diferencia. Comencé a distinguir entre ocuparme responsablemente de las situaciones y preocuparme ansiosamente por ellas. El tercer día, el maestro me enseñó sobre la compasión y cómo se relaciona con vivir sin preocupaciones. Muchas de tus preocupaciones, me dijo, vienen de un lugar egoísta. No lo digo como crítica, sino como observación. Te preocupas por tu imagen, tu futuro, tu seguridad, tu comodidad, pero cuando expandes tu perspectiva y cultivas compasión genuina por todos los seres, tus preocupaciones personales se vuelven menos dominantes. Me habló sobre una práctica budista llamada metta o meditación de amor bondadoso. Esta práctica consiste en cultivar intencionalmente sentimientos de amor y compasión, comenzando por uno mismo, luego extendiéndolos a seres queridos, luego a personas neutrales, luego incluso a personas difíciles y finalmente a todos los seres sin excepción. Cuando tu corazón está lleno de compasión, me explicó, hay menos espacio para el miedo y las preocupaciones egocéntricas. No es que tus problemas desaparezcan, sino que los ves en perspectiva. Te das cuenta de que todos los seres humanos sufren, todos enfrentan dificultades, todos luchan. Y esta comprensión te conecta con algo más grande que tu pequeño mundo de preocupaciones. Practiqué esta meditación diariamente y fue transformador. Comencé a sentir una apertura en mi corazón que nunca había experimentado. Mis preocupaciones sobre pequeñas cosas comenzaron a parecer menos importantes y, curiosamente, al preocuparme menos por mí mismo, me volví más efectivo para manejar mis problemas reales. El maestro también me habló sobre el concepto budista de karma, pero no de la manera supersticiosa que a menudo se presenta en la cultura popular. Karma simplemente significa acción, me explicó. Es la ley de causa y efecto aplicada a tus acciones, palabras y pensamientos. Lo que siembras, cosechas. No es un castigo divino ni una recompensa cósmica, es simplemente cómo funciona la realidad. Me hizo ver que muchas de mis preocupaciones venían de acciones pasadas que no estaban alineadas con mis valores. Si había mentido, me preocupaba de ser descubierto. Si había actuado con egoísmo, me preocupaba de las consecuencias. Si no había cumplido mis responsabilidades, me preocupaba por los resultados. La solución no es preocuparte más, me dijo, sino actuar con más integridad desde ahora. Vive de tal manera que tengas menos razones para preocuparte. Esta fue una revelación para mí. Comencé a examinar mis acciones diarias, mis palabras, mis intenciones. Comencé a vivir de manera más consciente, más alineada con mis valores profundos. Y efectivamente, a medida que vivía con más integridad, tenía menos motivos legítimos para preocuparme.
También me enseñó sobre el concepto de anicca o impermanencia de una manera muy práctica. Tú te preocupas porque crees que tu situación actual es permanente, me dijo. Si estás en una mala situación, te preocupas porque crees que durará para siempre. Pero todo cambia. Ese dolor que sientes ahora cambiará. Ese problema que enfrentas se transformará. Esa dificultad pasará. Cuando realmente comprendes la impermanencia en lo profundo de tu ser, dejas de aferrarte tanto a las situaciones, buenas o malas. Me contó la historia de un rey que le pidió a su consejero más sabio que le diera un consejo que fuera válido para todos los momentos de su vida, tanto en la felicidad como en la tristeza. El consejero le entregó un anillo con una inscripción: esto también pasará. Cuando el rey se sentía eufórico, miraba el anillo y recordaba ser humilde porque ese momento pasaría. Cuando se sentía devastado, miraba el anillo y encontraba consuelo sabiendo que ese dolor también pasaría. El maestro me explicó que las enseñanzas budistas no nos piden negar nuestras emociones o convertirnos en personas indiferentes. No se trata de no sentir, me aclaró. Se trata de no aferrarte a lo que sientes. Siente tu tristeza plenamente cuando esté presente, pero no te conviertas en una persona triste. Siente tu alegría plenamente cuando esté presente, pero no te aferres a ella desesperadamente. Todo es transitorio, incluyendo tus estados emocionales. Me enseñó una práctica específica para manejar las preocupaciones cuando surgen. Cada vez que notaba un pensamiento de preocupación, debía hacer 3 cosas. Primero, reconocerlo sin juicio, diciendo mentalmente: esto es un pensamiento de preocupación. Segundo, preguntarme: ¿es esto útil ahora mismo? ¿Hay alguna acción constructiva que pueda tomar? Y tercero, si no había acción útil que tomar en ese momento, simplemente dejar ir el pensamiento y volver al momento presente, a mi respiración, a lo que estaba haciendo. Las preocupaciones son como invitados no deseados en tu casa mental, me dijo. No puedes evitar que lleguen a tu puerta, pero no tienes que invitarlos a entrar, servirles té y dejar que se queden todo el día. Simplemente reconoce que están ahí y déjalos pasar. Esta práctica cambió radicalmente mi relación con mis pensamientos. Me di cuenta de que no soy mis pensamientos, sino el observador de mis pensamientos. Y como observador, tengo la capacidad de elegir a cuáles prestarles atención y a cuáles dejar ir. El maestro también me habló sobre la gratitud como antídoto para las preocupaciones. La mente preocupada siempre está enfocada en lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que no tienes, me explicó. La gratitud te ancla en lo que tienes, en lo que está bien ahora mismo, en las bendiciones presentes en tu vida. Ambas no pueden coexistir plenamente en el mismo espacio mental. Me enseñó una práctica simple pero poderosa. Cada mañana, antes de levantarme, nombrar 3 cosas por las que estaba agradecido. Y cada noche, antes de dormir, recordar 3 cosas buenas que habían sucedido ese día, sin importar cuán pequeñas fueran. Entrenas tu mente, me dijo, a buscar lo bueno en lugar de obsesionarse con lo malo. Y con el tiempo, esto transforma completamente tu perspectiva. Practicar gratitud consistentemente fue uno de los cambios más significativos que hice. Mi mente, que estaba entrenada para buscar problemas y peligros, comenzó a notar también las cosas buenas. No negaba los problemas reales, pero los veía en contexto, rodeados de muchas cosas por las cuales estar agradecido. Cuando llegó el momento de irme del monasterio, me sentía transformado. El maestro Thich Minh An me dio una última enseñanza que he llevado conmigo desde entonces. Recuerda, me dijo, que la meta no es nunca volver a sentir preocupación. Eres humano y las preocupaciones surgirán.
La diferencia es que ahora tienes herramientas, sabes cómo observarlas sin ser consumido por ellas, sabes cómo volver al momento presente, sabes cómo distinguir entre preocupación inútil y acción responsable. Y lo más importante, sabes que tú no eres tus preocupaciones, son solo fenómenos que pasan por tu mente como nubes en el cielo. Han pasado años desde ese encuentro y puedo decirte honestamente que mi vida no está libre de problemas. Todavía enfrento desafíos, dificultades, situaciones complicadas. Pero mi relación con esos problemas ha cambiado radicalmente. Ya no pierdo noches de sueño preocupándome por cosas que no puedo controlar. Ya no me paralizo con ansiedad ante la incertidumbre del futuro. Ya no me agoto mentalmente imaginando escenarios catastróficos que probablemente nunca sucederán. Las enseñanzas budistas que el maestro compartió conmigo me dieron algo invaluable. La capacidad de estar presente en mi vida tal como es, no como me gustaría que fuera. Me enseñaron a responder en lugar de reaccionar, a aceptar sin resignarme, a actuar sin aferrarme desesperadamente a los resultados. Hoy quiero dejarte con algunas prácticas concretas que puedes comenzar a implementar inmediatamente para comenzar tu propio camino hacia una vida con menos preocupaciones. Primero, establece una práctica diaria de meditación, aunque sean solo 5 minutos. Siéntate en silencio, observa tu respiración y cuando tu mente se distraiga con preocupaciones, simplemente tráela de vuelta a la respiración sin juzgarte. Segundo, practica la atención plena en tus actividades diarias. Cuando comas, realmente saborea tu comida. Cuando camines, siente tus pies tocando el suelo. Cuando hables con alguien, escucha completamente sin estar planeando tu respuesta. Esto te entrena a estar presente en lugar de perdido en preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Tercero, cuando surja una preocupación, hazte estas preguntas. ¿Puedo hacer algo constructivo sobre esto ahora mismo? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, suéltalo conscientemente. Repite un mantra si te ayuda, algo como suelto lo que no puedo controlar o confío en el proceso de la vida. Cuarto, cultiva la gratitud diariamente. Escribe en un diario 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Esto reentrenará tu cerebro para notar lo positivo, no solo lo negativo o amenazante. Quinto, examina tus acciones diarias. ¿Estás viviendo con integridad? ¿Tus acciones están alineadas con tus valores? Cuando vives con integridad, tienes menos razones legítimas para preocuparte. Sexto, practica el desapego con compasión. Ama profundamente, pero sin necesidad de poseer o controlar. Esfuérzate por tus metas, pero sin aferrarte desesperadamente a resultados específicos. Haz tu mejor esfuerzo y luego suelta el resultado. Séptimo, recuerda la impermanencia. Cuando estés preocupado, recuerda que todo cambia. Esta situación cambiará, tus emociones cambiarán, tu vida cambiará. Nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo. El secreto para vivir sin preocupaciones no es eliminar todos los problemas de tu vida, eso es imposible. El secreto es cambiar tu relación con esos problemas. Es desarrollar la capacidad de estar presente, de aceptar la realidad tal como es, mientras trabajas hábilmente para mejorarla, de soltar el control sobre lo que no puedes controlar y de vivir con integridad y compasión. El budismo nos enseña que el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable en la vida humana. Enfrentaremos pérdidas, enfermedades, decepciones, cambios, pero el sufrimiento, esa capa adicional de resistencia y angustia mental que añadimos al dolor, eso es opcional. Cuando dejas de resistirte a la realidad, cuando dejas de luchar contra lo que es, encuentras una paz que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas. Esta paz no es pasividad, no es resignación, no es indiferencia.
Es una aceptación activa y consciente del momento presente, combinada con una acción hábil y compasiva para crear el cambio positivo que está en tu poder crear. Es la capacidad de distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes, y de tener la sabiduría para enfocar tu energía en lo primero mientras sueltas lo segundo. Recuerdo las últimas palabras que el maestro me dijo mientras me despedía. No busques convertirte en alguien que nunca se preocupa. Busca convertirte en alguien que conoce su propia mente lo suficientemente bien como para no ser esclavizado por sus preocupaciones. Busca la libertad interior que viene de saber quién eres más allá de tus pensamientos y emociones transitorias. Estas palabras resuenan en mí cada día. Me recuerdan que soy más que mis preocupaciones, más que mis miedos, más que mis pensamientos ansiosos. Soy la conciencia que observa todo esto, y esa conciencia es vasta, pacífica y libre. Si algo de lo que he compartido hoy resuena contigo, te invito a explorar más profundamente las enseñanzas budistas. No necesitas convertirte al budismo como religión para beneficiarte de su sabiduría práctica. Estas son enseñanzas universales sobre la mente humana, el sufrimiento y el camino hacia la libertad interior que cualquier persona de cualquier trasfondo puede aplicar. Empieza donde estás. Da pequeños pasos. Sé paciente y compasivo contigo mismo en el proceso. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero con práctica consistente, descubrirás que es posible vivir con mucha menos ansiedad y mucha más paz, incluso en medio de las inevitables tempestades de la vida. El secreto para vivir sin preocupaciones está en tus manos. No es un secreto que alguien más pueda darte, es una verdad que debes descubrir por ti mismo a través de la práctica, la observación y la experiencia directa. Pero las herramientas están aquí. El camino está trazado y miles de millones de personas a lo largo de milenios han caminado este camino antes que tú. Que encuentres la paz que buscas, que vivas con menos preocupaciones y más presencia, que descubras la libertad interior que es tu derecho de nacimiento como ser humano y que compartas esta paz con todos los seres que encuentres en tu camino.